Soy Hannah y conocí a John en la universidad y conectamos al instante. Él era encantador, divertido y ambicioso. Nos casamos justo después de graduarnos y comenzamos a construir nuestra vida juntos. Cuando nació nuestra hija Sophie, estaba en la luna. Vertí todo mi amor y energía en criarla, decidida a darle el mejor comienzo en la vida. Creía en establecer límites e inculcar disciplina. El conocimiento es poder, siempre le decía. Estudia mucho y llegarás lejos. John, por otro lado, tenía un estilo de crianza diferente, colmaba a Sophie de regalos, le compraba dulces y le permitía salirse con la suya en cosas que yo no. Vamos, Hannah, decía, déjala ser una niña. Me molestaba, pero pensé que nos equilibrábamos mutuamente. A medida que Sophie crecía, se hizo evidente que era una niña de papá. Corría hacia John con sus problemas, se reía de sus chistes y se iluminaba cuando él volvía del trabajo. Conmigo, todo eran ojos en blanco y sí, mamá, y ese tono tan propio de los adolescentes. Me mordía la lengua recordándome que Sophie lo entendería cuando fuera mayor, vería que mi enfoque estricto venía de un lugar de amor. Pero incluso a los 17 años, Sophie permanecía firmemente en el campo de su padre. Dolía, pero me consolaba con el pensamiento de que estaba haciendo lo correcto por ella a largo plazo. A pesar de estas pequeñas frustraciones, me consideraba realizada. Tenía una carrera exitosa en una clínica respetada, un esposo que aún me hacía reír y una hija a quien, a pesar de nuestras diferencias, adoraba. La vida era buena, o eso pensaba. Todo cambió en un fresco día de otoño. Estaba haciendo la colada, una tarea mundana que había hecho miles de veces antes. Al vaciar los bolsillos del abrigo de John, mis dedos rozaron un trozo de papel. Lo saqué esperando un recibo del supermercado o un ticket de la tintorería. En cambio, me encontré mirando un recibo de una tienda de perfumes de lujo. El perfume listado era de una marca cara que nunca usaría, demasiado floral, demasiado dulce. John sabía que yo prefería fragancias más sutiles. Me quedé allí, con la lavadora zumbando de fondo, mientras mil posibilidades pasaban por mi mente. ¿Era un regalo sorpresa? Pero mi cumpleaños había pasado y nuestro aniversario estaba a meses de distancia. ¿Era para su madre? Pero ella era alérgica a la mayoría de los perfumes. Con manos temblorosas, le tomé una foto al recibo con mi teléfono y luego, cuidadosamente, lo volví a colocar en su bolsillo. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar esta información sin sacar conclusiones precipitadas. Esa noche, cuando John estaba en la ducha, revisé su abrigo de nuevo, el recibo había desaparecido. Mantuve mi descubrimiento para mí misma, sin decirle una palabra a John o a Sophie. Pero ahora que mis ojos se habían abierto, no podía dejar de notar cosas. Era como si una niebla se hubiera levantado, revelando un paisaje que no reconocía. Las noches tardías de John en el trabajo no eran nuevas, pero ahora se sentían diferentes. Gran proyecto, cariño, decía, besándome en la mejilla al salir. No me esperes despierta. Yo asentía y sonreía, mientras me preguntaba con quién se estaba reuniendo realmente. Su nuevo corte de cabello también llamó mi atención. Siempre había sido cuidadoso con su apariencia, pero esto era diferente, más juvenil, más moderno. Cuando lo felicité, lo restó importancia. Pensé en probar algo nuevo, dijo. Las salidas de pesca de fin de semana eran lo peor. Cada 2 sábados, cargaba su equipo y salía a encontrarse con sus amigos. Los peces están picando mucho últimamente, decía con una sonrisa. Lo veía alejarse en el auto, preguntándome si siquiera tenía una caña de pescar ya. Antes de encontrar ese recibo, no había conectado estos puntos, ahora formaban una imagen que no podía dejar de ver. El pensamiento que había estado evitando surgió a la superficie. John tenía una amante. Traté de sacudirlo. Este era John, mi John, el hombre que sostuvo mi mano durante 20 horas de parto, el tipo que me sorprendía con flores en martes al azar. Él no engañaría.
pero la duda me carcomía. No podía comer, no podía dormir. Me quedaba despierta escuchando la respiración constante de John, preguntándome si soñaba con ella. Una noche de insomnio me encontré navegando por Facebook. Un nombre llamó mi atención, Mac Thompson. Habíamos ido juntos a la escuela secundaria y recordaba vagamente que se había convertido en investigador privado. Antes de que pudiera arrepentirme, le envié un mensaje. Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad al día siguiente. Tomé una respiración profunda y le conté todo, el recibo, el comportamiento de John, mis sospechas. Mac escuchó sin interrumpir, su rostro neutral. Mike aceptó tomar el caso. Mientras lo veía irse, sentí una mezcla de alivio y temor. Pronto tendría respuestas, pero ¿realmente las quería? Las siguientes 3 semanas fueron las más duras de mi vida. Pasaba por las rutinas, sonreía a mis pacientes, ayudaba a Sophie con sus tareas escolares, conversaba trivialidades con John durante la cena. Pero por dentro, estaba destrozada. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, pensando que era Mac con noticias. Cada vez que John llegaba tarde a casa, buscaba en su rostro señales de culpa. Cada vez que Sophie mencionaba a su padre, me preguntaba si ella sabía algo que yo no. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Sophie una noche, al sorprenderme mirando fijamente la pared. Pareces rara. Puse una sonrisa forzada. Solo cansada, cariño. Muchos pacientes esta semana. No parecía convencida, pero lo dejó pasar. Sentí una punzada de culpa por mentirle, pero ¿qué podía decir? ¿Tu padre podría estar engañándome y he contratado a alguien para espiarlo? John siguió con su vida, y lo que fuera o quien fuera que ocupaba su tiempo no parecía notar nada extraño. Parte de mí estaba aliviada, parte de mí estaba furiosa de que pudiera ser tan ajeno a mi dolor. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba entre pacientes cuando mi teléfono vibró. El nombre de Mac apareció en la pantalla y mi corazón se me subió a la garganta. Hannah, ¿podemos vernos? Su voz era neutral, no revelaba nada. Acordamos reunirnos en la misma cafetería en 1 hora. El resto de mis citas fueron un borrón. Pasé por las rutinas, sonriendo y asintiendo a mis pacientes mientras mi mente corría. Mac ya estaba allí cuando llegué, un sobre manila grueso en la mesa frente a él. Mi estómago se hundió al verlo. Hannah, Mac empujó el sobre hacia mí. Está todo aquí, fotos, fechas, ubicaciones. Lo siento, Hannah, pero tus sospechas eran correctas. Con manos temblorosas abrí el sobre. La primera foto me golpeó como un puñetazo en el estómago, John, mi John, con sus brazos alrededor de una mujer más joven. Estaban riendo, mirándose a los ojos con un afecto inconfundible. ¿Quién es ella?, logré decir con dificultad. Alicia Benson, respondió Mac. Tiene 28 años, trabaja en la empresa de John, es la hija del director. Pasé más fotos, John y Alicia en restaurantes, caminando en el parque, abordando un yate. Cada imagen era una herida fresca. Han estado viéndose durante más de 1 año, continuó Mac. Por lo que he averiguado, es serio. Han hablado de un futuro juntos. Asentí aturdida, apenas registrando sus palabras. Entonces una foto me hizo jadear. Mostraba a John y Alicia en un café, pero no estaban solos. Sentada con ellos, sonriendo y riendo, estaba Sophie. No, susurré. No puede ser. La voz de Mac fue suave. Lo siento, Hannah, pero Sophie sabe sobre el affair. Se ha reunido con ellos varias veces. Esos fines de semana que decía que estaba con amigas, estaba con ellos en el yate de Alicia. Hay más. John y Alicia han estado comprando a Sophie regalos caros, ropa de diseñador, joyas. Creo que están tratando de comprar su silencio. No recuerdo el camino a casa. Afortunadamente, la casa estaba vacía cuando llegué. Me moví en piloto automático,
empacando una pequeña maleta con ropa y artículos esenciales. No podía quedarme aquí, no podía enfrentar a John o a Sophie. Me registré en un hotel al otro lado de la ciudad, mi mente todavía dando vueltas. Una vez en mi habitación, llamé a mi jefe en la clínica y tomé 2 semanas libres sin paga, emergencia familiar. Apagué mi teléfono y me hundí en la cama. El sobre parecía burlarse de mí desde la mesa de noche. Incapaz de evitarlo, lo abrí de nuevo. El sueño me eludió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotos condenatorias, la sonrisa de Sophie mientras abrazaba a Alicia, el brazo de John alrededor de ambas. Mi ira, que había comenzado como un lento hervor, empezó a desbordarse. Durante años, yo había sido la comprensiva, la pacificadora, la que se esforzaba al máximo para mantener a todos felices. Pues bien, había terminado con eso. Mis ojos cayeron sobre mi portátil. Sin pensarlo mucho, lo abrí y entré a mi cuenta bancaria. Ahí estaba, el fondo universitario de Sophie. Había estado ahorrando dinero durante años, decidida a darle la mejor educación posible. Era mi manera de mostrar amor, incluso cuando ella me rechazaba. Ahora, mirando ese saldo, todo lo que podía pensar era en cómo Sophie me había traicionado, cómo me había mentido en la cara, pasado tiempo con esa mujer, aceptado sus regalos. Mi hija, por quien había sacrificado tanto, me había apuñalado por la espalda. De repente, surgió un recuerdo. Años atrás, antes de que naciera Sophie, soñaba con abrir mi propio consultorio de cosmetología. Pero entonces la vida sucedió, matrimonio, un bebé, pagos de la hipoteca. Mi sueño fue dejado de lado. Miré el saldo de la cuenta. Era suficiente para empezar de nuevo, para finalmente perseguir mis propios sueños en lugar de los de todos los demás. ¿Saben qué?, dije en voz alta a la habitación vacía del hotel. Al diablo, este dinero ya no es para Sophie, es para mí. Las palabras quedaron en el aire, tanto aterradoras como estimulantes. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Tenía un futuro, incluso si no era el que había planeado. Emocionalmente agotada, finalmente me quedé dormida, mi teléfono aún apagado. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol entrando por las cortinas. Por un momento dichoso, olvidé todo. Luego, la realidad volvió de golpe. Con una respiración profunda, encendí mi teléfono. Inmediatamente explotó con notificaciones, llamadas perdidas de John y Sophie, mensajes de voz, mensajes de texto preguntando dónde estaba, si estaba bien. Su preocupación, que alguna vez habría derretido mi corazón, ahora se sentía como ácido en mis venas. ¿Cómo se atreven a fingir que les importa ahora? No me molesté en escuchar los mensajes de voz o leer los textos. En su lugar, me vestí, empaqué mi bolso y salí del hotel. Era hora de enfrentar la realidad. El camino a casa se sentía surrealista. Parte de mí quería seguir conduciendo, desaparecer y comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero reprimí ese impulso. Necesitaba un cierre. Al entrar en el camino de entrada, vi el auto de John y la bicicleta de Sophie. Ambos estaban en casa. Bien. Entré, mis tacones resonando en el piso de madera. John y Sophie salieron apresuradamente de la sala de estar, sus rostros una mezcla de alivio y ansiedad. Hannah, ¿dónde has estado? Estábamos tan preocupados, exclamó John, moviéndose para abrazarme. Sophie intervino, su voz aguda con preocupación. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no respondiste nuestras llamadas? Di un paso atrás, evitando el abrazo de John. Una risa fría escapó de mí, deteniéndolos a ambos en seco. Sin una palabra, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. La arrojé sobre la mesa de centro, las fotos esparciéndose. John y Sophie miraron las imágenes, sus rostros perdiendo color. Ahí estaban, en brillantes fotos de 8x10, John con Alicia, Sophie con ambos.
El silencio que siguió a John fue el primero en recuperarse, su sorpresa transformándose en ira defensiva. Hannah, no es lo que piensas, comenzó, su voz suplicante. Alicia y yo solo somos amigos, y Sophie, ella. No te atrevas a arrastrar a Sophie en tus mentiras, lo interrumpí, mi voz helada. Sophie intervino, sus ojos muy abiertos con fingida inocencia. Mamá, por favor, puedo explicarlo. Solo la conocí unas pocas veces. No lo sabía. Levanté una mano, silenciándolos a ambos. Guárdenlo. Sé todo, los viajes en yate, los regalos caros, las cenas. Cada mentira, cada traición. Intercambiaron una mirada y vi el momento en que se dieron cuenta de que su actuación no funcionaba. La máscara se deslizó, revelando a los extraños debajo. El rostro de John se endureció, toda pretensión de remordimiento desapareciendo. Bien, dijo fríamente. ¿Quieres la verdad? Sí, estoy con Alicia. Es joven, hermosa y rica. Me hace sentir vivo de una manera que tú no has hecho en años. Absorbí sus palabras, cada una herida fresca, pero no les daría la satisfacción de verme llorar. Ya veo, dije, mi voz firme. Bueno, déjenme decirles algo a ambos. Ion, quiero el divorcio. Haré que mi abogado te contacte. Los ojos de John se abrieron, pero antes de que pudiera hablar, me volví hacia Sophie. Y tú, jovencita, puedes olvidarte de que yo pague tu matrícula universitaria. Si Alicia es tan increíble, tal vez ella pueda pagar la factura. La mandíbula de Sophie cayó. ¿Qué? No puedes hacer eso. Ese es mi dinero. He estado contando con él. Quiero entrar en mi escuela soñada. Deberías haber pensado en eso antes de apuñalarme por la espalda, respondí, sin inmutarme por sus lágrimas de cocodrilo. Mamá, por favor, sollozó, su actitud fría desmoronándose. Lo siento, no quise decir lo que dije. Por favor, perdóname. Necesito ese dinero. Pero sus palabras anteriores resonaban en mi mente, estricta, aburrida, peor que la otra mujer. Ignorando sus protestas, subí y empaqué el resto de mis pertenencias. Al bajar, maleta en mano, John bloqueó mi camino. Hannah, hablemos de esto racionalmente, dijo, su tono profesional. La casa, nuestros bienes. Mi abogado se pondrá en contacto, lo interrumpí, empujándolo para pasar. He terminado de hablar contigo. Las siguientes semanas pasaron en un borrón. Encontré un pequeño apartamento y me lancé a la logística de desmantelar un matrimonio de 20 años. Contraté a un abogado y solicité un mediador, decidida a manejar este divorcio de la manera más limpia posible. Lo último que quería era una batalla judicial prolongada y desordenada. Sophie llamó incesantemente al principio. Cuando no contesté, recurrió a mensajes de texto, luego correos electrónicos. Cada mensaje era una mezcla de disculpa y exigencia. Leí cada uno, mi corazón rompiéndose de nuevo cada vez, pero no podía responder. La herida era demasiado reciente, la traición demasiado profunda. A medida que los días se convertían en semanas, me encontraba mirando mi teléfono, el número de Sophie en la pantalla. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamada, una guerra rugiendo dentro de mí. Parte de mí anhelaba escuchar su voz, creer en sus disculpas, pero luego recordaba sus palabras crueles, sus reuniones secretas con John y Alicia, y dejaba el teléfono. Los días se convirtieron en semanas. Cada reunión con John era una prueba de resistencia, realizada en el ambiente estéril de las oficinas de nuestros abogados. El hombre que una vez amé ahora era solo otro rostro al otro lado de la mesa de conferencias, todo negocios y fría eficiencia. Un día, mientras me acomodaba en mi silla habitual, la puerta se abrió y Sophie entró detrás de John. Mi corazón se encogió al verla, pero su expresión detuvo cualquier sentimiento cálido. Me miró con una mezcla de condescendencia y triunfo que me dejó sin aliento. «Hola, madre»,
dijo, su tono goteando falsa dulzura. Espero que no te moleste que me una hoy. Antes de que pudiera responder, continuó, solo quería que supieras que no necesitaré tu patético dinero después de todo. Alicia ha ofrecido generosamente pagar mi educación en cualquier universidad de primera en los Estados Unidos. Hizo una pausa, saboreando claramente el momento. Y viviré con papá y Alicia a partir de ahora. Vamos a ser una gran familia feliz. Sentí los ojos de nuestros abogados y el mediador sobre mí, esperando mi reacción, pero estaba demasiado cansada, demasiado agotada para sentir mucho de nada. Simplemente me encogí de hombros. Si eso es lo que quieres, Sophie, dije, mi voz plana. Espero que seas feliz. Algo brilló en sus ojos. ¿Decepción? ¿Había estado esperando una reacción mayor? Pero se fue en un instante, reemplazado por esa misma mirada engreída. El resto de la reunión pasó en un borrón de jerga legal y división de bienes. Al final, John y yo dividimos todo a la mitad. La casa sería vendida, con las ganancias divididas equitativamente entre nosotros. Con mi parte de la venta de la casa y el dinero que había ahorrado para el fondo universitario de Sophie, tenía suficiente para hacer un nuevo comienzo. Encontré un apartamento pequeño pero acogedor y, después de mucho examen de conciencia, decidí dar un salto de fe. Renuncié a mi trabajo en la clínica y me lancé a crear un plan de negocios para mi propio consultorio de cosmetología. Era aterrador y estimulante a partes iguales. Todos esos años de experiencia, todos los sueños que había pospuesto, era hora de ponerlos en uso. Siguieron semanas de planificación, renovación y nerviosa anticipación, pero finalmente el refugio de belleza de Hannah abrió sus puertas. Esos primeros meses fueron un torbellino de largas horas, campañas de marketing en redes sociales y el crecimiento lento pero constante de mi base de clientes. En momentos tranquilos, usualmente tarde en la noche cuando el trabajo del día estaba hecho, me encontraba navegando por las redes sociales. Las publicaciones de Sophie aparecían en mi feed, fotos de ella con ropa de diseñador, descansando en el yate de Alicia, siempre sonriendo, siempre luciendo despreocupada y feliz. Cada imagen era un cuchillo en mi corazón. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si me extrañaba en absoluto. Cuando llegó su cumpleaños número 18, le envié un mensaje deseándole lo mejor, lo mismo para su graduación de la escuela secundaria. Ambos quedaron sin respuesta. Había pasado un año desde el divorcio y la vida se había asentado en un nuevo ritmo. Mi consultorio de cosmetología, que alguna vez fue solo un sueño, ahora era una próspera realidad. El flujo constante de clientes leales de mis días en la clínica, combinado con un número creciente de nuevas caras, me mantenía más ocupada que nunca. Incluso había contratado a 2 asistentes para ayudar a manejar la carga de trabajo. En una soleada tarde de martes, mientras terminaba con un cliente, mi teléfono vibró. Era mi prima Sarah. Hannah, no vas a creer lo que acabo de ver, dijo, su voz una mezcla de preocupación e incredulidad. Estaba en el supermercado Meadowbrook, ya sabes, el que está al otro lado de la ciudad, y juro que vi a Sophie trabajando en la caja. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sophie? ¿Estás segura? Positiva. Se veía diferente, más delgada, cansada, pero definitivamente era ella. Agradecí a Sarah y colgué, mi mente dando vueltas. ¿Sophie trabajando en un supermercado? ¿Qué pasó con la universidad? ¿Qué pasó con la promesa de Alicia de financiar su educación? Esa noche, después de cerrar el consultorio, hice algo que no había hecho en meses, busqué en las redes sociales de Sophie. Lo que encontré me sorprendió. Todas sus fotos glamorosas con John y Alicia habían desaparecido. No había actualizaciones, ni fotos de mudanza a la universidad, nada. Su perfil, antes activo, era un pueblo fantasma digital. Durante días, luché con qué hacer. Parte de mí quería correr al supermercado para exigir respuestas, pero otra parte, la que aún curaba las heridas de la traición, me detuvo. Finalmente,
en mi día libre, no pude más. Conduje hasta el supermercado Meadowbrook, mi corazón latiendo con fuerza mientras atravesaba las puertas automáticas. Y allí estaba ella, Sophie, mi niña, luciendo tan diferente de la joven confiada que se había burlado de mí en la oficina del abogado. Estaba delgada, casi demacrada, ojeras bajo sus ojos, mientras escaneaba mecánicamente los artículos en la caja. Nuestras miradas se encontraron y vi un destello de algo, ¿vergüenza? Antes de que pudiera descifrarlo, desvió la mirada, sus mejillas sonrojándose. Me acerqué a su caja, mis pasos vacilantes. Sophie. Levantó la mirada, luego rápidamente volvió a bajar hacia la caja registradora. ¿Qué quieres? Su voz era dura, a la defensiva. Me gustaría hablar. Tal vez podríamos tomar un café después de tu turno. No quiero hablar contigo, espetó, aún sin mirarme a los ojos. Por favor, vete. Sophie, por favor, dije. Vete, finalmente me miró, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y algo más. ¿Era miedo? Aturdida por su vehemencia, retrocedí. Otros clientes comenzaban a mirar. Con el corazón pesado, salí del supermercado, subiendo a mi auto con manos temblorosas. Mientras conducía a casa, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban John y Alicia? ¿Por qué no estaba Sophie en la universidad? Durante los días siguientes, esperé una llamada, un mensaje, algo, pero mi teléfono permaneció obstinadamente silencioso. Pensé en volver al supermercado, pero las palabras de Sophie resonaban en mis oídos. No quiero hablar contigo. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, mi teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Con una mezcla de aprensión y curiosidad, respondí. Mamá. La voz de Sophie, pequeña e incierta, llegó a través del altavoz. ¿Podemos vernos, por favor? Acordamos reunirnos en un pequeño café cerca de mi oficina. Mientras esperaba, mi mente corría con posibilidades. Cuando Sophie entró, contuve el aliento. Se veía tan diferente de la chica radiante y confiada de esas fotos en el yate, mucho mayor que sus años. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, el peso de las palabras no dichas colgando entre nosotras. Finalmente, Sophie habló, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho, mamá. Por todo. Y entonces, como una presa rompiéndose, la historia salió de ella. Al principio, vivir con John y Alicia había sido un sueño, ropa de diseñador, viajes en yate, promesas de un futuro brillante. Pero el periodo de luna de miel no duró. Alicia empezó a hacer comentarios, dijo Sophie, sus ojos fijos en su café intacto. Pequeñas indirectas sobre cuánto espacio ocupaba, lo costosa que era. Luego le dijo a papá que ya no podía vivir con ellos, que no había dinero para la universidad. Jadeé. Pero tu padre, seguramente él no estuvo de acuerdo. La risa amarga de Sophie fue respuesta suficiente. Dijo que ahora era una adulta, que necesitaba pararme sobre mis propios pies. Me echaron, mamá. No tenía a dónde ir. ¿Por qué no me llamaste?, pregunté, extendiendo mi mano hacia la suya a través de la mesa. Ella se retiró, lágrimas en sus ojos. Estaba tan avergonzada. Y entonces me di cuenta, esto debe ser como te sentiste cuando te traicionamos. No podía, mi corazón se rompió por ella, incluso cuando una pequeña parte mezquina de mí susurró, bien, ahora sabe cómo se siente. Estoy compartiendo un apartamento horrible con una compañera de trabajo, continuó Sophie. El trabajo en el supermercado apenas cubre el alquiler y la comida. Me siento tan inútil. Quería envolverla en mis brazos, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no era tan simple. Sophie, dije suavemente. Siento mucho que estés pasando por esto. Pero tienes razón, me traicionaste. Las acciones tienen consecuencias, y esto es algo que necesitas superar.
Ambas lloramos entonces, lamentando el año perdido, la confianza rota, el dolor que nos habíamos causado mutuamente. Al separarnos, algo había cambiado entre nosotras. No era perdón, no aún, pero era un comienzo. Esa noche, di vueltas en la cama, la historia de Sofía repitiéndose en mi mente. Por la mañana, había tomado una decisión. Llamé a Sofía. Tengo una propuesta para ti, dije. Necesito una administradora en mi consultorio. El pago no es excelente, pero es mejor que el supermercado, y tal vez podamos empezar a reconstruir desde allí. Hubo una larga pausa, luego, sí, me gustaría eso. Gracias, mamá. Han pasado 6 meses desde ese día. Sofía trabaja en mi consultorio ahora, aprendiendo el negocio desde cero. Está ahorrando para el colegio comunitario, decidida a lograrlo por su propio mérito esta vez. Nuestra relación es un trabajo en progreso. Hay días buenos y días malos, momentos de conexión y momentos de tensión. La confianza que una vez tuvimos se está reconstruyendo lentamente, laboriosamente, un día a la vez. Al ver a Sofía saludar a un cliente con una cálida sonrisa, siento un destello de esperanza. No somos las mismas personas que éramos antes de la traición, el divorcio, el año de silencio. Pero tal vez, solo tal vez, podamos ser algo nuevo, algo más fuerte.